vamos ahora a esta querida sección que hemos elaborado en el regreso del Observador 107.9, porque seguimos en verano y seguimos queriendo también relajar un poco de todo esto que nos preocupa, nos ocupa, la verdad nos quema la cabeza. Básicamente hoy estuvimos hablando muchísimo de inseguridad. También hay que bajar un poco un cambio, abrir un poco la cabeza, de repente escuchar historias distintas, y eso es lo que les intentamos traer con Historias de Verano. Y hoy tenemos nuestra cuarta entrevista. Nuestra cuarta entrevista va a ser a Andrea Ferrari, que ya la tengo enfrente mío en el estudio. Andrea es docente, Andrea es escritora, es naturalista y tiene una pasión que muy pocas personas han desarrollado. Creo que es una pasión muy especial y que nos trae historias, pero también enseñanzas muy distintas de las que solemos tener en nuestro día a día, porque ella ama Misiones y ama la selva. Ha ido más de 20 veces a Misiones a lo largo de los años, y a través de esos viajes se encontró con una aldea y se encontró con una comunidad, un pueblo originario que en la Argentina, la verdad que por pseudo mapuches creemos que nuestros pueblos originarios son una especie de grupo ideológico financiado por la izquierda global, y hay muchos de ellos que no tienen nada que ver con eso, ni queman pueblos, ni queman casas, ni son conflictivos, y tienen en realidad mucho que enseñarnos. Hoy en día, la verdad que crece mucho eso de volver a las raíces, a lo ancestral, para ver la realidad un poco distinto a lo rápido que se mueve en el día a día, ¿no? Y ella conoció y conoce en profundidad los Mua Guaraní, que viven en Misiones, en una aldea. Así que tiene unas historias increíbles para contarnos, y ahora sí la voy a saludar a Andrea. Muy buenas tardes, Andrea, y gracias por haber venido al estudio a compartir con nosotros. Al contrario, Cami, muchas gracias por invitar. Por favor. Andrea, quiero empezar preguntándote, ¿cómo fue ese primer viaje en donde te enamoraste de la selva y por qué crees que nació esa pasión? Bueno, quizás porque yo como naturalista venía haciendo otras cosas antes, y siempre para mí el contacto con la naturaleza en estado lo más silvestre posible, sí, siempre fue muy importante desde chiquita. ¿Cómo entraste en contacto con la aldea? Bueno, en uno de los viajes, o sea, a raíz de los viajes y por otro lado por las redes sociales, conocí a una persona que es director de la escuela de la aldea, y eso me permitió por ahí entrar a la aldea y conocer a los Mua guaraníes que viven en Yaceporá, que es una de las 4 aldeas que están en las 600 hectáreas en Puerto Iguazú, que es una zona que quizás la gente conozca porque hay hoteles, pero también esas tierras albergan 4 aldeas muy preciosas. Yo conozco una. Claro. Y siempre agradezco realmente, porque para mí fue como ver otra parte de lo que yo apreciaba de la selva. Es como si, para mí la selva es como un animal gigante, con un pulso, con muchísimos detalles y cosas para mirar. Pero descubrí que en esta etnia, este pueblo, estaba el corazón de esa selva. Personas que se pueden relacionar con la naturaleza de maneras muy distintas a la nuestra. Claro. Y entonces, digamos, sí, hay una parte en la que yo voy y me vuelvo loca, porque hay desde hongos mícricos a pájaros maravillosos, hay de todo para mirar. También aprendí a que había otras maneras de habitar la selva. Por ejemplo, ¿qué es lo que más te sobresalió de su relación con la selva? ¿Cómo se llevan con por ahí cosas que a nosotros nos significarían un peligro en la ciudad, no? Claro, y a mí me gustaba, por ejemplo, ver cómo era su forma. Como a mí me gusta tanto la naturaleza, quería ver cómo se relacionaban ellos. Claro, con distintas especies. A hacer preguntas. Las respuestas muchas veces me dejaban sorprendida. Por ejemplo, en general, los Mua guaraníes no suelen, no tienen recomendado, digamos, salir de noche en oscuridad total. Entonces una vez pregunté, porque yo veía gente caminando por el camino en plena noche, sin linterna, nada, por el camino que lleva hacia los hoteles. Me dijeron, no, lo que pasa es que nosotros sabemos leer la noche. Esa sola oración a mí ya me disparó. Claro, digamos, yo soy profesora de literatura, entonces es como la naturaleza de alguna manera tiene eso de texto. Uno puede aprender a leerla. No solo para... ¿Qué significaba eso? Claro, no solo para cuestiones de supervivencia. No, es que la interpretación la tenés que hacer vos, porque no
nadie te va a explicar mucho más. Porque, como te comentaba antes, los Mbuga guaraníes han preservado mucho sus conocimientos históricamente como estrategia. ¿Por qué? Porque, digamos, ante el avance de los blancos... Le dicen así. Yurua, nos dicen, que significa pelo en cara, porque tenemos barba. Y ellos no. El avance del blanco ha sido increíblemente feroz en cuanto a lo que es la tierra, en cuanto a lo que es la selva. O sea, hay mucho menos selva ahora que lo que había antes, claramente. Y, digamos, una estrategia que yo les respeto mucho es no contar todo, no diría esconderse, porque ahora están mucho más abiertos, pero las cosas más importantes de su cultura son de ellos, no tiene por qué uno... Entonces yo interpreto esa frase o me quedo pensándola y digo, claro, sí, depende de cómo esté la luna, depende de cómo esté el aire, el viento, qué aves suenan, se presta mucha atención a qué animales o aves suenan, porque todos los animales tienen... son seres iguales que nosotros, en el sentido de que todos han sido humanos en un momento de la historia de la creación, entonces tienen el mismo nivel y merecen el mismo respeto que un ser humano, los árboles también. Y entonces se camina la selva de maneras que a mí me fascinan. Claro. Me quedé pensando en algo, Andrea. Vos dijiste que hay algunas cosas que ellos no cuentan. ¿Qué no cuentan? Bueno, ¿O qué cosas no te han contado vos, que igual los has visitado muchísimas veces? Bueno, lo que pasa es que, al menos mi manera de manejarme siempre ha sido con mucho respeto. Yo no voy a intrusar, por ahí hago preguntas, pero aguardo respuestas y trato de no ser intrusiva. Y además trato de no... Creo que todos debemos hacer eso con los pueblos originarios. No creerse nada y no extraer conocimientos como si uno fuera... Hay una idea en antropología que se llama la del vampiro blanco. Sí. Al final uno con todo el amor... Somos nosotros, ¿no? Claro, con todo el amor del mundo, incluso con muchísimo respeto, uno puede terminar extrayendo y no dando. Entonces, en mi relación trato de que se establezca una ida y vuelta, de construir una amistad como uno la construye con cualquier amigo. Pero, como te digo, si su estrategia ha sido históricamente no decir todo, no contar todo, a veces hasta para mí es fascinante porque se convierte en misterios. Claro. Que voy dilucidando después con otros libros de antropología. Yo escucho esa oración y me quedo pensando y busco y leo y trato de entender entonces qué se lee. Bueno, ¿cuál es el más grande misterio para vos? Cosa que por ahí te ha interesado, pero que no encontraste respuesta del otro lado. Por supuesto, con respeto, por ahí vos dijiste, no, bueno, no voy a insistir. Pero ¿cuál es tu más grande misterio que todavía no resolviste con respecto a la aldea? Qué pregunta. Muchísimos aspectos de su espiritualidad que me interesan particularmente. Que sería el equivalente a una religión, ¿no? Sí. ¿En qué creen ellos? Esto hay gente que no lo sabe. ¿En qué creen? Hay 4 dioses principales con sus respectivas esposas que básicamente viven en sus moradas celestiales, pero también miran a la tierra. ¿Qué representan esos dioses? Representan diferentes elementos de la naturaleza. Digamos, tipo agua, tierra, ¿sí? Es complejo, sí. Es complejo porque en realidad hay un Dios creador que a su vez creó, luego del momento de la creación y de crear la palabra, que la palabra es súper importante para los Mbuga. Por eso también me engancho, porque a mí me gusta la palabra. Sí. La palabra es como, tiene que venir del alma, tiene que ser certera. Y bueno, ese creador crea 4 dioses y sus esposas que vienen a su vez a establecer como estirpes. Un Mbuga guaraní, cuando empieza a caminar, recibe un nombre que no es el nombre en castellano que tiene en su DNI. Ese nombre implica una estirpe y determina a qué Dios está más relacionado, y eso también a su vez determina hasta un destino social, si lo querés, y de habilidades y de cosas que probablemente desarrolle. Son como... Sí, tienen que ver con los elementos naturales. Claro. Y vos me mencionabas antes algo que me generó curiosidad, que es, me dijiste que una de las cosas que se guardaban eran sus historias de fantasmas. ¿Hay?
no que hay me mucha hayan energía contado en ese lugar, ¿no? directamente. Sí. Lo que pasa es que sí, en la selva hay una cosa muy interesante, es que en la selva ellos expresan y uno lo siente, que hay más energías que las solamente visibles. Claro. Es decir, sí, obviamente puede haber un jaguar o un puma o monos, pero un mismo árbol puede hacerte un daño. Y por supuesto además hay Un árbol otras- venenoso, ponele. No, Tiene... como los árboles son seres, el árbol te puede tirar un Eso, daño. claro, eso es la creencia, digamos. Sí. Y por eso hay como un montón de energías en juego en esa... Sí. En esa y lo que más me atrapa también es que dentro de ese juego de cosas que habitan la selva, la igualdad, es decir, no es menos la planta, que es nuestra tendencia, ¿no? Claro, no es claro. menos el animal, Claro, voy no y solo agarro vemos lo que como un yo insumo. quiero porque yo lo necesito. Es otra cultura realmente, y he visto cómo se vive de otra manera y se puede pedir permiso, tratar de usar leña que esté caída y no arrancarla. Claro. Todo es desde un respeto que nosotros no solemos tener. Estamos hablando con Andrea Ferrari, escritora, naturalista y una aficionada de la selva misionera. Nos está contando todos sus secretos. Ya No. seguimos, ya seguimos.